El 7º año desde mi desaparición. Mi hermano se encontró con mi exnovio Julián en el aeropuerto. En aquel entonces rompí con él y Julián no podía dejarlo ir. Pero ahora, al ver a mi hermano, le preguntó: «Zoe, ¿sabes dónde está mi Zoe?». Resopló con frialdad, con voz completamente indiferente. Un ex como Dios manda debería estar muerto. Entre los señalamientos y susurros a su alrededor, el hermano mayor se orinó en los pantalones, pero permaneció completamente inconsciente. ¿Morir? No, jamás, mi Zoe, no morirás. Mi hermano miró fijamente la espalda de Julián, que se alejaba. Se quedó allí aturdido. Todavía murmuraba mi nombre. Agarraba con fuerza el osito de peluche que más quería de niña. Al poco rato, la seguridad entró corriendo y sacó a mi sucio hermano del aeropuerto. Mientras lo empujaban, maldecían. ¿De dónde salió este lunático? Fuera de aquí. Empujaron a mi hermano al suelo. Tenía las manos raspadas y ensangrentadas. Pero parecía entumecido, como si no sintiera nada. Solo miró con atención al oso que tenía en brazos y le quitó el polvo. El guardia de seguridad, al ver que mi hermano no tenía intención de volver a entrar, escupió. Mala suerte. Luego se dio la vuelta y se fue. Mi hermano se levantó con la mirada perdida mientras miraba a su alrededor. Como un alma en pena, salió del aeropuerto. Este era el 7º año desde mi desaparición. También era el 7º año que mi hermano Ethan, con parálisis cerebral, me buscaba. Durante estos 7 años, rara vez estaba en casa, la mayor parte del tiempo vagaba por las calles y callejones con mi foto colgada del cuello, preguntando a todo el que se cruzaba. ¿Has visto a su Zoe? Si la has visto, dile que su hermano la extraña muchísimo y la espera con ansias. De pequeña, mi hermano nació con parálisis cerebral porque mi madre sufrió una caída y un parto prematuro. 2 años después, nací yo. Como hermana menor, nunca experimenté el cariño especial que suelen mostrar los padres. Desde que tengo memoria, mamá me enseñó a cuidar de mi hermano. A una edad en la que otros niños hacían travesuras y jugaban, yo tenía que estar a su lado todos los días, dándole de comer, sirviéndole agua, limpiándole la baba y cambiándole los pañales. Cuando mi hermano y yo teníamos problemas, mamá lo apoyaba incondicionalmente. ¿Tu hermano no lo entiende y tú sigues sin entender? ¿No puedes simplemente dejarlo tranquilo? Aunque es 2 años menor que yo, tuve que cuidarlo como a una hermana mayor en todo momento. Lo peor de todo es que al empezar la escuela, se corrió la voz de que tenía un hermano con retraso mental. Sufrí discriminación y acoso constantes. Cualquiera que me vea se reirá y dirá: «Mira, ¿no es esta la hermana del idiota? ¿Es idiota también?». Durante mis años de primaria, no tuve ni un solo amigo. Así que desde pequeño, lo odié. Cada vez que lo veía inclinar la cabeza, babeando y sonriéndome, lo maldecía con dureza. ¡Qué parálisis cerebral! Pero no entendía mis palabras, sonriendo, repetía mi nombre. Zoe, Zoe. A veces incluso tenía un pensamiento perverso: ¿por qué no se muere mi hermano? Mi hermano, de alguna manera, encontró la casa de Julián. No sé cómo llegó allí. Sus zapatos estaban desgastados hacía mucho tiempo, sus dedos estaban descalzos en el frío de la noche. Se veía un leve rastro de sangre. En la noche brumosa, una lujosa villa se alzaba en la ladera de la montaña. Mi hermano se agazapó en silencio ante la puerta. Solo cuando la línea de transmisión se detuvo lentamente, levantó la vista. En cuanto vio a Julián, se puso de pie de un salto y golpeó la ventanilla del coche. Arrastraba las palabras: «Zoe, la extraño. ¿Puedo verla?». Cuando Julián y yo desaparecimos juntos, mi hermano supuso que me escondía con él, evitándolo. Si esto hubiera sido antes, quizá lo habría hecho. Al fin y al cabo, siempre me había caído mal. Pero Julián ni siquiera levantó la vista. Solo frunció el ceño levemente y dijo: «Vamos». El conductor lo entendió, pisó el acelerador y entró en el garaje. La voz de mi hermano quedó ahogada por la densa noche. Las luces de la villa eran tenues, dando una sensación de calidez y felicidad. El viento de finales de otoño ya era cortante. Mi hermano, con la ropa ligera, abrazó a mi osito de peluche y se agachó lentamente.
Con el viento cortante se acurrucó temblando, haciéndose un ovillo. Nunca imaginé que mi hermano estaría tan decidido a encontrarme. Porque, en mi opinión, la guerra entre él y yo no había cesado desde su nacimiento. Lo odiaba tanto que él también debía odiarme. Mi madre seguía decidida a curar a mi hermano mayor, pero solo era una obrera en una fábrica textil, con un salario limitado. Mi padre fue despedido durante la reestructuración de la empresa, y las abrumadoras facturas médicas nos dejaron sin aliento. A regañadientes, después de empezar la primaria, mi padre se fue a trabajar a otra ciudad. Nunca regresó. Una noche mi madre llegó a casa, abrazándonos a mi hermano y a mí sollozando. Dijo que solo quedábamos los dos. Años después supe que mi padre hacía tiempo que se había casado en esa otra ciudad, y tenía un hijo sano. La responsabilidad de mantenernos a mi hermano y a mí recaía enteramente sobre mi madre, mientras que el padre, que había prometido la manutención, siempre la retrasaba con diversas excusas. Una vez oí a mi madre sollozar por teléfono. «No son tus hijos. ¿Cómo puedes ser tan cruel?». El llanto de mi madre no conmovió en absoluto a mi padre. Le cortó la manutención por completo. Sin otra opción, mi madre tuvo que trabajar sola en 2 empleos. Y yo tuve que encargarme de cuidar a mi hermano con parálisis cerebral. Por las mañanas tenía que madrugar para alimentarlo y ponerle pañales antes de ir a la escuela. Durante las pausas de almuerzo de los demás, corría a atenderlo, a ayudarlo a comer e ir al baño. Esa vida no terminó hasta que, con excelentes calificaciones, fui admitido en la Universidad Tsinghua de Pekín y recibí el patrocinio de un magnate local. El día que empezó la universidad. Por primera vez, mamá me elogió. Dijo: «Zoe, después de todos estos años, has trabajado duro». Tras una pausa, añadió: «Si muero, podrías cuidar bien de tu hermano». Toda la alegría de mi corazón se apagó al instante. Tuve una gran pelea con ella. «Tu corazón es suyo, nunca has tenido espacio para mí». «Mamá, ¿acaso no soy tu hija? ¿Esperas que cargue con la carga de un hermano con parálisis cerebral el resto de mi vida?». Mi madre me dio una bofetada. «Es tu hermano, tu familia, no una carga». La ira y el resentimiento se unieron en mi pecho. Salí de casa llorando, amenazando con romper con ellos. Pero poco después, mi vecino llamó. Me dijo que mi madre se había desmayado y la habían llevado al hospital. Me dijeron que me preparara mentalmente. La vida que apenas comenzaba a recuperarse se vio nuevamente nublada. Resultó que a mi madre le habían diagnosticado cáncer antes de que yo fuera a la universidad. Por eso el día que me fui me dijo esas cosas. Todos estos años trabajó tan duro. Fue por mi hermano que se había vuelto así. Pero no podía entender por qué ante la muerte su último deseo seguía siendo que yo cuidara bien de mi hermano. Me hundí en la perplejidad. Al día siguiente, cuando Julián salió de casa, vio a su hermano agazapado en la puerta otra vez temblando. Finalmente habló visiblemente impaciente. «Zoe ni siquiera te cuidaría a ti, su hermano, ¿de quién depende?». «Ja, es realmente cruel. Pero supongo que tiene sentido, siempre te trató como una carga. Tampoco me quería, y mucho menos a ti». Su tono era burlón. Aún así fui yo quien inició la ruptura. Así que no era descabellado que pensara así. Todavía recuerdo ese día, el clima era aún más sombrío que hoy. Le dije: «Terminemos, Julián». Su voz temblaba incontrolablemente. «No bromees, Zoe». Este niño dorado, que nunca le había tenido miedo a nada, estaba realmente asustado en ese momento. Las nubes oscuras se arremolinaron rápidamente y gotas de lluvia del tamaño de un guisante nos golpearon la cara y el cuerpo. Un escalofrío me recorrió la espalda poco a poco hasta llegar al corazón. Mantuve la cara fría y permanecí en silencio. Julián finalmente entendió lo que quería decir, no era broma, iba en serio. El aire entre nosotros se congeló lentamente, sofocante. En un instante Julián se desplomó de rodillas con un golpe sordo. Ignoró a los espectadores que grababan el espectáculo con sus teléfonos, dejando que su orgullo se hundiera en el polvo. Solo me suplicó. Su tono era tan desesperado. «Zoe, no termines conmigo. Te lo suplico. Puedo cuidar de tu hermano, puedo guiarte hacia un futuro mejor.
¿Puedo darte todo lo que tengo para que buscarlo lejano? No soporto verte sufrir. No se equivocaba. Estar con alguien que había nacido en cuna de oro me ahorraría muchos desvíos. Pero no era por eso que estaba con él. La ruptura no fue por eso. Soy muy pragmática. Es precisamente porque el camino que he recorrido desde la infancia me recuerda que su madre tenía razón. Julián podía aceptarnos a mí y a mi hermano con parálisis cerebral, pero su familia jamás nos aceptaría. ¿Cuántas veces puede el amor sobrevivir ante la realidad? No soportaba pensarlo, no podía afrontarlo. El día que nuestro amor se desgastó, me dijo las palabras más hirientes que me desgarraron. Soy una cobarde. Después de asistir a la fiesta de cumpleaños de Julián y ver el mundo de la clase alta al que nunca había entrado, me sentí inferior. Le mentí diciendo que estaba con él solo por su dinero. Tenía la intención de seguir mintiendo, pero ahora su madre me ha dado 5 millones para que me vaya, y estoy contenta, así que no hay necesidad de perder más tiempo con él. Había visto cómo trataba a mi hermano, sabía lo difícil que era para mí y se creyó esa mentira. Al principio intentó aferrarse, diciendo que me daría más. Que me daría todo lo que tenía. Pero contraté a otros hombres para que actuaran, diciendo que mi actual benefactor odiaba verlo humillarse, que se estaba metiendo en mi vida y en mi negocio. También les dije que nunca lo había amado, que cada minuto con él era repugnante. Después de oírlo tantas veces, se rindió. El actual Julian está completamente harto de mí. Así que ni siquiera puedes llamarle amable a su tono hacia mi hermano. Te lo diré una última vez, Zoe no está conmigo. Rompí con ella hace 7 años. Si me vuelves a molestar, llamaré a la policía. Así es, mi hermano no me encuentra aquí. Por mucho que me busque, no me encontrará. Nadie puede encontrarme. Porque morí hace mucho tiempo. Hace 7 años morí. Tras la muerte de mi madre, interné a mi hermano en una residencia de ancianos. Pero pronto me llamaron, no solo se negaba a comer, sino que les echaba arroz hirviendo encima a los cuidadores. Había ahuyentado a varios. Realmente no podían retenerlo allí. Ese día me tomé el día libre y fui corriendo al hogar. Desde lejos, en cuanto me vio, mi hermano caminó hacia mí emocionado. Tenía dificultad para moverse y caminaba a un ritmo lamentablemente lento. Pero yo estaba furioso. Le di una mirada dura en la cara, descargando de un golpe todos los agravios y decepciones de aquellos años. ¿Puedes dejar de causarme problemas? ¿Por qué tienes que arruinarme la vida? Mientras hablaba, me quedé sin fuerzas y caí al suelo, rompiendo a llorar. Lloré y lloré. Mi hermano, indefenso, se acercó con cuidado como si quisiera abrazarme. Lo aparté. Lo miré con fiereza. Mi bofetada le había dejado la cara hinchada. Me miró con una especie de miedo, cabizbajo como un niño que ha hecho algo malo. Murmuró: extraño a Zoe, extraño a mamá, no puedo verlos, Zoe, mamá, tengo miedo. Al mencionar a mamá, se me ablandó el corazón. Al final, no pude ser cruel y me lo llevé de vuelta. Solo pude alquilar un piso cerca de la universidad. Otras chicas frecuentaban la biblioteca, se apuntaban a clubes, se enamoraban. En cuanto a mí, además de estudiar, tenía que ganar dinero. Mis días eran frenéticos. No solo tenía que ahorrar para seguir estudiando, sino también para pagar los gastos médicos de mi hermano. Pero mi hermano, que podría haberse quedado en casa, nunca obedecía. Una vez, como llegué tarde de las horas extras, antes de llegar a casa lo vi de pie en el largo callejón junto a la puerta, con una linterna en la mano, esperándome. En cuanto me veía, sonreía de felicidad. Incluso sonriendo, su expresión parecía bastante feroz. No tienes que esperarme, dije con frialdad, endureciendo el rostro. Aunque se lo había dicho incontables veces, nunca me escuchó. Siempre respondía con una sonrisa radiante: Zoe, Hitch te espera a casa. Si no, Zoe regresa, se preocupa Hitch. Sus palabras derritieron lentamente el hielo de mi corazón. Lo odiaba. ¿Y por qué mamá no podía abandonarlo por completo? Fue durante esos días ajetreados que conocí a Julián. Al principio nunca imaginé que este anciano me tomaría cariño. Aún así, empezó a aparecerse durante muchos días seguidos en el restaurante occidental donde trabajaba a tiempo parcial,
buscaba todo tipo de excusas para sentarse a mi lado en mis clases optativas, e incluso empezaron a circular rumores sobre nosotros por la escuela. Nunca consideré esa posibilidad. Después de todo, desde la infancia hasta ahora, he grabado en mis huesos una profunda inferioridad. En secundaria, mientras toda la clase se burlaba, un estudiante de intercambio me entregó una carta de amor. Y cuando lo acepté, toda la clase estalló en carcajadas. Uno a uno me señalaron, riendo hasta casi no poder respirar. Ja, 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 ¿viste esto? Esta hermanita tonta de verdad pensó que alguien la quería. Yo también creo que es tonta. Incluso dijo que sí, debe de estar viviendo una fantasía. El que lo empezó todo, el chico de gafas de pasta negra que parecía tan gentil, se puso rojo. Se echó a reír. Entre risas se burló, no creías que me gustabas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que me guste un idiota? Me quedé helada, con los oídos zumbando. Solo entonces me di cuenta de que esta grandilocuente confesión no había sido más que una broma de principio a fin. Desde ese día, mi apodo pasó de hermana tonta a hermana delirante. Aunque han pasado muchos años, esa sombra me ha perseguido desde entonces. Constantemente me recuerda que no me entretenga con cosas que no debería. Para mí, todas las propuestas deliberadas son una mierda bien envuelta. Su objetivo final sigue siendo asquearme. Así que cuando Julián, sonrojado, se abrió paso entre la multitud y balbuceó su confesión, solo lo miré con frialdad, mi chico rígido. Lo siento, no me caes bien. Lo que me sorprendió fue que Julián no se rindiera por eso. Al contrario, me persiguió con más pasión y persistencia. Mi hermano vio cómo Julián se subía al Maybach y se marchaba. La única esperanza se había esfumado. Miró confundido la foto mía que colgaba de su cuello. Esa foto era la única que tenía. Me la tomó en mi primera cita con Julián, la tomó cuando sonreí, la reveló y me la dio. Zoe, te ves tan hermosa cuando sonríes. De ahora en adelante, ¿podrías sonreír más a menudo? Era la primera vez que alguien me regalaba algo, simplemente deseando mi felicidad, así que atesoraba esa foto con esmero. Supongo que después de mi desaparición, mi hermano rebuscó entre todas las cosas y la encontró. Mi hermano bajaba de nuevo de la villa a mitad de la montaña. Por un momento se descuidó, e incluso se cayó. La grava fina le arañó la cara en varios sitios. La verdad es que no quería hacerle caso. Incluso después de mi muerte y en estos últimos años, cuando mi alma despertaba ocasionalmente y permanecía a su lado, siempre permanecí en silencio, odiándolo. Seguía pensando que sin él, mi vida no habría sido tan dura, tan dolorosa. Pero ahora finalmente no podía evitar quejarme y quejarme de él. ¿Puedes tener más cuidado? Estás herido y no hay nadie aquí para curarte las heridas. Pero mi insensato hermano no me oyó. Siguió caminando cabizbajo, abatido. Pateé distraídamente las piedras del camino, dejando que mi pie pasara por encima de ellas. De repente un fragmento apareció ante mis ojos. La escena era de mi hermano y yo jugando a patear piedras. Quien pateara la piedra más lejos se comía el paquete de bocadillos que tenía delante. Mi hermano mayor no se movía con facilidad, era tan torpe que ni siquiera podía patear una piedrita. Así que al final, la comida siempre acababa en mi estómago. Sin embargo, él simplemente me observaba con satisfacción, dejándome tomar esas golosinas. Me quedé paralizado, observando la silueta de mi hermano descender lenta y trabajosamente de la montaña. Solo entonces me di cuenta de que, durante los 7 años transcurridos desde mi muerte, lo había observado con frialdad mientras me buscaba. Muchas cosas del pasado se habían desvanecido de mi memoria. Resultó que mi hermano siempre me había querido. Quizás sabía que el juego era solo mi forma de engañarlo para que me diera algo de comer, pero obedeció, simplemente porque me permitía quedarme a jugar con él un rato más. Un momento de dolor. Cada vez más recuerdos me asaltaban, y me cubrí la cabeza instintivamente. Tantos momentos habían sido detalles deliberadamente pasados por alto. Cuando mi hermano se orinó y ensució la ropa que no soportaba ver sucia, tiré a propósito un recipiente con agua hirviendo y lo quemé. Mamá corrió con un bastón y me golpeó. Mi hermano se paró frente a mí. Abrió la boca con dificultad y suplicó: «Mamá, no me pegues, Zoe, es mi culpa». Siempre fue así.
Torpe con las palabras, torpe en los actos. Pero cada vez que yo cometía un error, él le echaba la culpa a mamá. Pero nunca lo aprecié. Mi actitud hacia él siempre fue tan fría y dura como siempre. El día que me fui a la universidad, discutí con mamá, y mi hermano me tomó de la mano y me rogó que no me enojara. Pero lo ignoré bruscamente. Maldito seas, alborotador. Si no fuera por ti, papá no se habría ido, y mamá y yo no estaríamos pasando por esto. ¿Por qué no te mueres? Por eso mamá me dio una bofetada. Cuando mi hermano la oyó, se detuvo un momento y se paró frente a mí, rogándole a mamá que no me golpeara. Dijo en voz baja, Zoe, lo siento, es mi culpa por detenerte y también la de mamá. Escuché claramente su disculpa, pero no me ablandé en absoluto, aún así, me fui con frialdad. Antes de que mamá falleciera, me tomó la mano con fuerza. Zoe, no odies a tu hermano. Es compasivo y te ama. Nadie en este mundo te ama más que él. Zoe. Pero nunca me lo tomé a pecho. Tras la muerte de mamá, lo primero que hice fue enviarlo a una residencia de ancianos. Él siguió todos mis arreglos de inmediato. Justo antes de irse, sus ojos se enrojecieron al mirarme y susurró, Zoe, ven a verme. Si no fuera por mamá, no habría salido a recibirlo. Para cuando recuperé la consciencia, mi hermano había sido empujado al suelo, pero él, obstinadamente, volvió a subir y sostuvo la foto mía que llevaba colgada del cuello frente a la cara del hombre. ¿Has visto a mi hermana?, preguntó. El hombre estaba borracho. Le arrebató la foto a mi hermano, entrecerró los ojos y dijo, esta chica es guapa. Me gusta. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Mi hermano se puso furioso. Le agarró la mano al borracho y le suplicó, devuélvemela. Devuélveme a mi hermana. El otro hombre no esperaba que mi hermano fuera tan fuerte, intentó arrancársela varias veces sin éxito. Frustrado, le dio patadas y pisotones en el abdomen. Mi hermano gruñó de dolor, pero seguía sin soltarlo. Solo repetía con terquedad, devuélvemela. Devuélvemela. El borracho puso toda su fuerza y tiró a mi hermano al suelo, luego empezó a darle puñetazos y patadas. Pero mi hermano seguía sin rendirse, aferrándose con todas sus fuerzas a la pierna del borracho. Levantó la vista y suplicó, por favor, devuélvemela, mi hermana Zoe, es su única foto. En ese instante sentí como si me hubieran atravesado el corazón con una cuchilla. El dolor me hizo temblar todo el cuerpo. Es solo una foto, ¿por qué estás tan obsesionado?, le grité exasperado, sabiendo perfectamente que no podía oírme. Ríndete, deja de aferrarte. Aunque me busques, no me encuentras. No me gustas nada, te odio, desde el principio te odié, lo sabes. Pero mientras seguía gritando, las lágrimas corrían por mi rostro. Sí, te odio tanto, ¿por qué no me odias? ¿Por qué sigues buscándome? El borracho finalmente le tuvo miedo a mi hermano, tiró la foto al suelo, escupió como un loco y salió corriendo. Mi hermano, con la cara magullada e hinchada, al recibir mi foto, esbozó una sonrisa de alegría. Su mano me acarició suavemente la cara. Zoe, lo siento, tu hermano es un inútil. Incluso después, cuando me protegió para salvarme y los matones lo golpearon hasta romperle una costilla, seguía sin llamarlo hermano. Pero ahora. Mirando a mi hermano, quien tras mi muerte me buscó obsesivamente durante 7 años, golpeado por todas partes para una fotografía. Me temblaban los labios. Hablé con una voz que solo yo podía oír. Goo. Era la primera vez que lo llamaba Goo. Pero nunca más lo oyó. Mi hermano regresó a casa a trompicones. Al apartamento que había alquilado cerca de la universidad para cuidarlo. Hacía tiempo que no lo limpiaban, estaba lleno de polvo. Solo las cosas que había dejado en casa eran nuevas, cada vez que volvía, recogía mis cosas, una por una, y las limpiaba con cuidado. Fruncía el ceño y murmuraba para sí mismo, sucia, Zoe, no estoy contenta. Después de limpiar, esbozaba una sonrisa inocente. Limpia, Zoe, en casa feliz. Parecía creer que mientras mis cosas estuvieran limpias, volvería pronto. Pero poco después de llegar a casa, alguien llamó a la puerta. El rostro atónito de mi hermano se iluminó de inmediato. Zoe, ¿eres tú?
Corrió a abrir la puerta, tenía tanta prisa que se había quitado un zapato y no tuvo tiempo de recogerlo. Pero cuando la puerta se abrió, era el rostro de un desconocido. La mirada del hombre era cruel mientras examinaba a mi hermano de arriba a abajo. Soy el hijo del casero. ¿No llevas mucho tiempo pagando el alquiler tarde? Si no pagas para mañana, llamaré a la policía y haré que te arresten. Mi hermano no sabía qué significaba llamar a la policía. Le asustó la expresión del hombre. Se frotó las manos presionándolas, implorando clemencia. Lo miré con enojo. ¿Por qué no puedes ser más amable con mi hermano? ¿No sabes que tiene una discapacidad? Pero no me oyó. La puerta se cerró de golpe poco después. Mi hermano se retiró lentamente a la habitación, abrazando a su osito de peluche sentado en silencio. Yo estaba desesperado. Si no teníamos dónde quedarnos, ¿qué haría mi hermano? ¿Quién más en este mundo lo cuidaría aparte de mí? Así que pasé toda la noche preocupado. Al día siguiente, tras pasar la noche inmóvil, mi hermano se animó y salió como siempre. Antes de irse, guardaba mis cosas cuidadosamente una por una, como si estuviera realizando un ritual secreto. Verlo estremecerse a cada paso porque no se había curado el corte del pie y sudaba de dolor me dolía el corazón. ¡Qué tontería! Eres un completo tonto. ¿Por qué no le vendaste la herida? Podría regañarlo una y otra vez, pero al ver a mi hermano tan demacrado, con la barba despeinada, me dieron ganas de llorar otra vez. No puedo comprender cómo aguantó 7 años. No 7 días ni 7 semanas, sino 7 años y 2555 días. Lo he visto tirado al suelo por gente que lo odiaba, llamándolo mendigo, idiota, loco. Los perros que pasaban le ladraban y lo perseguían, incluso lo mordían. Los niños, aterrorizados por su apariencia, le lanzaban piedras que le partían la frente. Empapado por las fuertes tormentas, parecía una rata ahogada. Cuando la nieve caía con fuerza, se amontonaba sobre sus hombros. En ese mundo blanco e infinito, solo estaba él, solo y temblando. Incontables veces se apartó con asco, resbalando, y cada vez lograba levantarse. Cuando veía a desconocidos, seguía acercándose simplemente para buscarme su hermana. Para mí, una hermana que no había sido muy buena con él. Si no hubiera sido por la maldad del conductor que se puso en camino para alcanzar a Julián, profanándome, matándome y enterrando mi cuerpo en el desierto, mi hermano no habría terminado en el estado en el que se encuentra ahora. Incluso antes de irme. Seguía llorando y culpando a mi hermano. Si no fuera por ti, ¿cómo habría muerto mamá? Si no fuera por ser una carga tan grande, ¿cómo estaría sufriendo así? ¿Cómo sería despreciada por la familia Geu, y obligada a dejarlo? Me quería tanto que fue el primero en decir que le gustaba. ¿Sabes cuánto deseaba estar con él? Mi hermano me miró con tristeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me alcanzó con esfuerzo, me abrazó. Me equivoqué. Zoe, no llores. Le aparté la mano con fuerza, usando todas mis fuerzas para apartarlo. Le grité, como desearía no tener un hermano como tú. Voy a buscar a Julián, quiero estar con él. Nunca volveré. Después de decir eso, salí corriendo de la casa. Mi hermano me siguió llamándome por mi nombre con la voz cada vez más débil. Al final, su voz se dispersó en el viento. Después de quitarme de encima a mi hermano, recibí una llamada de Julián. Su tono era vacilante, suplicante. Zoe, ¿puedes venir conmigo? Todavía te quiero, no puedo olvidarte para nada. En el futuro que planeé, solo estás tú. Haré que alguien cuide de tu hermano, no tienes que preocuparte por nada. Si se trata de dinero, te daré lo que necesites, puedo darte todo lo que quieras. No te preocupes por mi madre, todo estará bajo control. Habló apresuradamente como si temiera que si se detenía un instante lo rechazara. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Llorando comencé a sonreír de felicidad. Como el resultado aún no está decidido, ¿qué tengo que temer? Ya ha sido tan valiente que no tengo por qué seguir atándome a excusas. Voy a cerrar todo y me iré con él. Me atraganté con un acuerdo. Julián no esperaba que dijera que sí de verdad. Habló con entusiasmo sobre nuestro futuro después de irnos al extranjero, y al final lloró en silencio.
Murmuró mi nombre. Zoe, mi corazón está en tus manos, no lo desperdicies, ¿de acuerdo? Zoe, de ahora en adelante me perteneces de verdad. Pero esa noche Julián aferró con fuerza esos 2 billetes de avión y esperó hasta el amanecer. De la esperanzada espera al silencio absoluto, me esperó y nunca llegué. Porque de camino para acá, el conductor me agredió y me mató. Incluso usó mi teléfono para enviarle mensajes a Julián, quien no paraba de llamar para humillarlo. Eres muy fácil de engañar. ¿De verdad me esperaste despierto toda la noche? El asesino se burló aún más, enviándole a Julián una foto provocativamente íntima de 2 manos entrelazadas. ¿Me esperaste anoche? Estuviste revolcándote en la cama con él todo el tiempo. Nunca tuve intención de irme contigo. En realidad, burlarse de ti es divertido, pero un perro demasiado obediente es aburrido, sal de mi mundo. Después de decir eso, me bloqueó y borró toda su información de contacto. Después de ese día, Julián se fue del país. No regresó hasta el 7º año después de mi muerte. En realidad, esa noche mi hermano me había buscado toda la noche. Desesperado, lloraba mientras me buscaba. Incluso cayó accidentalmente en una zanja de drenaje y tardó muchísimo en salir. Ni siquiera sabía cómo llamar a la policía. Fue la dueña, la amable tía Lynn, quien, tras escuchar sus gritos de auxilio, llamó por mí. La policía vino a tomarle declaración a mi hermano, pero su capacidad de expresión era limitada y los vecinos desconocían mi paradero. Además, la vigilancia en esta zona se había interrumpido recientemente y aún no se había repuesto. Así que la denuncia de mi desaparición se desvaneció sin hacer mucho ruido. La casera vio que no volvía en mucho tiempo. No echó a mi hermano por no pagar el alquiler. En cambio, le condonó el alquiler y, de vez en cuando, lo llevaba a casa y le preparaba algo de comer. La tía Lynn también se sentía sola, tenía 2 hijos, un hijo establecido en el extranjero y una hija que se había casado con un canadiense. Solo ella se quedó junto a la tumba de su esposo, reacia a emigrar. Cuando veía a mi hermano, siempre pensaba en sus propios hijos. Pero hace poco el casero falleció repentinamente en casa por una hemorragia cerebral. Después de que su hijo, que estaba lejos, regresara y se encargara del funeral, se dedicó a vender la propiedad, y mi hermano ya no pudo vivir allí. Por la noche, después de buscarlo todo el día, regresé a casa. Pero esta vez, el contenido de la habitación había sido arrojado al suelo. Una de las bolas de cristal se había hecho añicos, hecha pedazos. La niña dentro de la bola de cristal aún tenía algo de líquido en la cara, que parecía lágrimas. Mi hermano lloró mientras guardaba esos fragmentos, el vidrio afilado le cortaba los dedos, pero parecía no darse cuenta. Era el regalo de cumpleaños que le había dado por su 20º cumpleaños. El único regalo que le había dado en mi vida. Por aquel entonces me habían aceptado en una buena universidad y pensé que podría escapar de mi hermano para siempre, así que estaba de muy buen humor y, para su cumpleaños, compré una bola de cristal en un puesto callejero, un regalo ridículamente barato. Pero la apreciaba como ninguna otra cosa. Cuando la recibió, sonrió de oreja a oreja, con una alegría inmensa. Zoe, es tuyo. Me gusta muchísimo. La niña es Zoe. Me confundió con la niña y la bola de cristal. Se aferró a él y no lo soltó. En aquel entonces solo me burlaba de mi hermano, llamándolo tonto y fácilmente satisfecho. Incluso un regalo tan barato podría hacerlo feliz por mucho tiempo. Ahora, la bola de cristal está rota. Mi hermano yace en el suelo, gimiendo. Pero me duele muchísimo. ¿Sienten dolor los muertos en el corazón? No es algo preciado, está roto, ¿y qué? Está bien. Lo consolé intentando secarle las lágrimas, pero mi mano lo atravesó. Los movimientos de mi hermano alertaron a los vecinos de ambos lados y al hijo del casero, que había venido a cobrar la renta. Aunque mucha gente suplicó explicando que mi hermano era discapacitado y que no cedía y amenazaba con llamar a la policía por falta de pago, mi hermano, impotente, simplemente sostuvo la bola de cristal y dijo: Zoe, mi hermano se equivocó. El regalo está roto, hermano, lo siento. No te enojes, ¿de acuerdo? No te enojes, Zoe, ven a casa, mi hermano esperará. La tristeza me invadió como una marea. Casi me asfixia.
De repente recordé el pasado. Mi hermano rompió sin querer una taza de barriga ancha que me había regalado Julián. Al dármela, dijo, espero que mi Zoe siempre sea tan feliz como esta muñeca. No soportaba usarla. Lo guardaba en una taquilla. Pero ese día mi hermano intentó abrirla y sin querer, me rompió la taza. Volví a enfadarme con él. Esto fue un regalo de otra persona, ¿cómo pudiste romperlo? ¿Por qué siempre tienes que arruinar mis cosas? Mi hermano me miró con impotencia. Se agachó en el suelo, recogiendo los pedazos de la taza poco a poco. Al día siguiente me puso en las manos una taza destrozada y barrigona, medio pegada con adhesivo 502, con sus ojeras visibles. Pero ni siquiera lo miré. Lo empujé a él y a la taza al suelo. Incluso cuando vi los muchos cortes en sus manos por los fragmentos, fingí no ver nada. Como estaba de mal humor con él, no volví a casa durante varios días. Mi hermano estaba tan asustado que nunca volvió a entrar en mi habitación. Aún así, el hijo del casero llamó a la policía, y media hora después se llevaron a mi hermano. Lo seguí hasta el coche patrulla. Incluso pensé con tristeza que si mi hermano estuviera encerrado, la vida sería un poco mejor, al menos no dormiría a la intemperie. Pero poco después me pregunté qué significado tendría semejante libertad perdida. Por mucho que preguntara a la policía, mi hermano apenas podía decir nada. Al final solo pudieron preguntar a los vecinos si había alguien más con quien contactar. También se enteraron de que hacía 7 años mi pariente, yo, ya había desaparecido. Con impotencia a una anciana residente de larga duración, la tía Lu mencionó a Julian. Parecía ser el novio de Zoe, pero hacía mucho que no lo veía. Hace muchos años cuando vino, me dejó su información de contacto y me dijo que si su hermano tenía algún problema, lo contactara directamente. La tía Lu rebuscó en su teléfono y tras un buen rato por fin exclamó, lo encontré. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Aunque Julian me odiara, no dejaría morir a mi hermano, ¿verdad? La llamada se conectó. La policía explicó sus intenciones. Pero Julian se burló con frialdad, no contactaste a Zoe cuando su hermano se metió en problemas, ¿por qué me llamas a mí? Ella y yo rompimos hace mucho tiempo. Lo siguiente que dijo el agente dejó a Julian paralizado. Lleva 7 años desaparecida. ¿Qué? Aunque solo fue un instante, pude percibir el pánico en la voz de Julian. ¿Estaba preocupado? Quizás solo fue mi imaginación. Solté una risa amarga. Ahora mismo mi único deseo es que mi hermano siga vivo. No me importa nada más. Julián llegó rápido a la comisaría. De hecho, después de separarnos hace 7 años, contando las 2 veces anteriores, solo lo había visto 2 veces. Ya me resultaba un poco desconocido. Al observarlo de cerca me di cuenta de que parecía haber cambiado mucho, tanto su porte como sus rasgos habían perdido la torpeza e inocencia de la juventud, adquiriendo cierta serenidad y madurez. En cuanto vio a Julián, mi hermano se alegró mucho. Siempre sentía que ver a Julián significaba que pronto podría verme a mí. ¿Quieres decir que Zoe desapareció? ¿Fue hace 7 años? La expresión de pánico de Julián aún parecía tener un rastro del anciano que recordaba. Aquella vez me seguía una persona malvada, mi hermano, que vino a recogerme y lo ahuyentó, pero mi hermano era discapacitado y solo podía cubrirse la cabeza y aguantar los golpes. Al final, un transeúnte ahuyentó al hombre, el buen samaritano nos llevó a mi hermano y a mí al hospital. Mi hermano se rompió una costilla, solo me raspé un poco la piel porque me había protegido con sus brazos. Julián, que se enteró al día siguiente, corrió al hospital de inmediato. En cuanto me vio me abrazó fuerte como si temiera soltarme con la voz temblorosa. Lo siento, Zoe. Es culpa mía por no protegerte. Lo siento. Desde ese día, Julián me acompañaba a casa todos los días, y solo se iba cuando nos veía entrar a mi hermano y a mí. Al volver al presente vi al policía levantar la vista. Asentí. Luego le conté con cuidado lo que sucedió alrededor de mi desaparición hace 7 años. Nadie sabía qué hice antes ni después de mi desaparición, así que el caso ha quedado sin resolver hasta ahora. Pero en casos de personas desaparecidas como este, donde no se ha encontrado a alguien después de años, la suposición general es que está muerto.
La policía no dijo mucho, pero Julián ya lo había adivinado casi todo. Solo mi hermano seguía buscándome con ahínco, convencido de que volvería. Tras oír eso, Julián se tambaleó. Su voz empezó a temblar. Oficial, tengo un mensaje que Zoe me envió hace 7 años. ¿Cree que podría ayudar a encontrarla? Cuando dijo eso me quedé un poco atónito. Creí que me había borrado hacía mucho. El día que el delincuente, haciéndose pasar por mí, lo lastimó y lo bloqueó, lo borré. No esperaba que Julian hubiera mantenido mi contacto todo este tiempo. Me incliné para mirar. Esa ventana de chat, congelada hacía 7 años, seguía fijada en la parte superior. Una emoción indescriptible me recorrió el pecho. Julián, lo siento. Pensé en correr hacia ti sin importar nada. Pero fallé. Puedes culpar al destino por jugarme una mala pasada, pero no a mí. Tras ver esos mensajes de texto y las fotos que envió el asesino, el oficial Son se puso alerta de inmediato. Su instinto le decía que Zoe ya estaba muerta. La Zoe de las fotos tiene la ropa y el pelo despeinados, y el fondo está oscuro y sobreexpuesto como al aire libre. Si, como ella dijo, estuvo en cama toda la noche, es una contradicción evidente. Además, esas manchas oscuras en la ropa, si no forman parte del patrón, probablemente sean manchas de sangre. Al expresar esas suposiciones poco a poco, Julian palideció casi al instante y simplemente se desplomó en el suelo. No quedó ni rastro de la compostura de la familia Geu. Incluso su hermano notó que algo andaba mal y le preguntó qué pasaba. Julián recordó que esa noche, aferrándose a la última esperanza, había llamado a Zoe. Por teléfono su voz sonaba entrecortada y emocionada. Estaba a punto de aceptar, sin dudarlo, irse con él. Por un momento Julián se sintió el hombre más feliz del mundo. Pero después, tras esperar toda la noche, ella nunca apareció. Su corazón se fue enfriando poco a poco. Hasta que aparecieron esos mensajes y fotos. Solo entonces se rindió por completo. Aún así, nunca borró la información de contacto de Zoe. De vez en cuando Julian, casi con masoquismo, echaba un vistazo a sus fotos juntos, a los chats de cuando se amaron y a la ruptura definitiva. Desde el cielo hasta el infierno, nunca había olvidado a Zoe. Había amado apasionadamente. Había odiado con un dolor desesperado. Pero nunca la había soltado, solo Julián lo sabía. Una oleada de sentimientos lo invadió, y Julián vomitó repentinamente una bocanada de sangre. Se agarró el pecho con fuerza como si intentara estrujar el corazón, que le dolía insoportablemente. En un instante de lucidez, recordó de repente. No contestó mi llamada. Al día siguiente, cuando intenté llamar para confirmar, colgó y solo me envió un mensaje. Además, parecía haber mencionado Lincoln Road. El oficial Son organizó rápidamente una búsqueda por todos los caminos que conducían desde Lincoln Road hasta el aeropuerto. Después de 3 días y 3 noches, finalmente encontraron tejido fibroso en un terreno baldío junto a la carretera, y mediante pruebas luminales descubrieron una gran cantidad de sangre no muy lejos. Y a partir de esa sangre, finalmente encontraron el lugar donde me habían enterrado. En cuanto llegaron, mi alma sintió un dolor como si me la desgarraran. Largos recuerdos me invadieron la mente, lo recordaba todo, hasta el último detalle. Esa noche, embargado por la emoción, subí al coche con destino al aeropuerto, ignorando las ocasionales miradas maliciosas del conductor, absorto en la alegría de correr hacia un futuro feliz. A mitad de camino, el conductor detuvo el coche de repente. Cuando levanté la vista perplejo, ya me había drogado hasta dejarme inconsciente. Cuando desperté, el conductor me había arrastrado hasta la hierba del borde de la carretera. Todo estaba en silencio. A la tenue luz de la luna pude distinguir su rostro, tan común que sería olvidable entre la multitud, pero ahora se distorsionaba en una sonrisa feroz. No hay nadie gritando, nadie viene por aquí. Me obligué a mantener la calma y supliqué, hermano, por favor, perdóname. He trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Mi novio todavía me espera en el aeropuerto. Por favor, déjame ir. No llamaré a la policía, lo juro. Pero por mucho que le rogué, él seguía impulsado por el deseo, respirando agitadamente, rasgándome la ropa, impaciente y brutal. Dolía. Dolía muchísimo. En lo más profundo del miedo y la desesperación,
sentí un dolor abrumador e interminable que parecía a punto de destrozarme. Al final mi voz se quedó ronca de tanto gritar, solo pude observarlo entre lágrimas. En fin, ya me has visto así, dejarte ir es imposible. ¿En qué estaba pensando en ese último instante antes de morir? Julián, ¿sigues esperándome? Hermano, ¿quién te cuidará ahora? ¿Por qué me esforcé tanto y terminé así? ¿Por qué? Tras desenterrarlo, mi cuerpo quedó prácticamente reducido a huesos. Sin embargo, el patólogo forense, por las huellas que quedaron, pudo inferir las torturas inhumanas que sufrí antes de morir. Julián tenía los ojos rojos mientras golpeaba la pared con el puño. La sangre corría, pero él parecía ajeno a todo. Solo después de enterarse de lo que me había pasado, se derrumbó y gritó: «Lo siento. Si hubiera notado algo mal antes, ¿te habría salvado?» «Zoe, lo siento. Es todo culpa mía. Encontraré al asesino y te vengaré». Miré con tristeza al angustiado Julián. Quería abrazarlo. Pero al extender la mano, la retiré con soledad. Entre él y yo fue una travesura del destino, un golpe de suerte, pero nunca fue su culpa. En la universidad, agobiada por mi hermano y mis estudios, apenas podía respirar. Me hacía reír de verdad. Me hizo saber que realmente puede haber alguien en este mundo que te quiera simplemente porque eres tú. Incluso después de enterarse de que tenía un hermano con parálisis cerebral, solo sintió pena por lo que había pasado. Incluso se sintió aliviado. Por suerte pude cuidar de tu hermano, de lo contrario, lo habrías pasado muy mal. Fue él quien me enseñó que las experiencias de la vida son ricas y variadas. El amor fue la parte más dulce que uno haya vivido. Y mi odio por mi hermano había sido intenso en su momento, deseaba que muriera. Solo después de morir comprendí que lo odiaba, pero también lo amaba. El amor y el odio se entrelazaban. Después de todos estos años, quizá mi hermano fue precisamente lo que me mantuvo en pie. Cuando llegaba a casa ocupada todos los días, él siempre estaba allí esperándome. No importaba cómo lo tratara, siempre me sonreía. Dependía de mí en la práctica, pero emocionalmente era yo quien dependía de él. Era como el océano, infinitamente indulgente conmigo. En ese momento no sabía que ya estaba muerta. Si lo hubiera sabido, ¿qué habría hecho? No me atrevo a imaginarlo. Julián no le contó a nuestro hermano sobre mi muerte inmediatamente. De hecho, preferiría que por el resto de su vida, nuestro hermano siguiera buscando con esperanza. Al menos, en su corazón, yo seguiría viva. Cuando mi madre acababa de morir, nuestro hermano la buscó por todo el mundo. No podía comprender la muerte. Simplemente creía que con el esfuerzo suficiente podría encontrarla, pero yo ya no tenía fuerzas para buscarlo. Llevé el retrato de mi madre delante de nuestro hermano y le grité: «Mamá está muerta, ¿no la encuentras? ¿Podrías dejar de correr y de causarme problemas?» Quizás temía que me enfadara. Mi hermano dejó de visitar a mamá. Solo se paraba a menudo frente a su retrato y le hablaba. «Mamá, te extraño». «Mamá», escuché a Zoe. Como si supiera cuánto se preocupaba mamá por él, le dio instrucciones con cuidado, pidiéndole que descansara en paz. Para tranquilizarme, mi hermano cargó solo con el peso de la muerte de mamá. Pero si me fuera, ¿quién podría sacarlo de ahí? El oficial Son dudó un momento y luego le preguntó a Julian: ¿no debería informarse a la familia? Julian hizo una breve pausa y negó con la cabeza. «No se lo digas a nadie, el hermano de Zoe no debe enterarse de su muerte». Miré a Julian con gratitud. Por fin, Julián levantó la urna con los restos cremados y la sacó. Lo seguí a su lado. Charló sin parar sobre los 7 años que pasó en el extranjero. Quizás no lo creas, cada Navidad pensaba en lo maravilloso que sería tenerte a mi lado. Después de pensarlo, terminaba sin poder evitar burlarme y despreciar mi propia debilidad, que ni siquiera podía olvidar a alguien como tú que me traicionó. Una vez dijiste que querías una casa propia, no estrecha, ni húmeda ni oscura. Más tarde compré una pequeña villa en el extranjero, espaciosa, luminosa, cálida y cómoda, con un pequeño jardín. ¿No te encantaban las flores y las plantas? Y dijiste que querías un perro y un gato, uno llamado Xiaozi y otro Xianyan, que nos representaran a ti y a mí.
Incontables veces me imaginé si te alegraría ver una casa así. Pero nunca sabré si realmente te hubiera gustado. Me contó tantas cosas. Viendo los fuegos artificiales de la ciudad, solo en Nochevieja, con las manos vacías. En cambio, pensé en nuestro primer año nuevo juntos, cuando se escabulló de una reunión familiar para llevarme a un lugar secreto a ver los fuegos artificiales, que solo nos pertenecían a nosotros dos. Cuando los fuegos artificiales florecieron, él y yo nos estrechamos las manos con fuerza, abrazándonos con profundo cariño. En ese momento desconocíamos el camino que nos aguardaba, nuestros corazones y ojos estaban llenos de fantasías sobre el futuro. Pero nuestro amor, como los fuegos artificiales, fue brillante pero fugaz. La mayor parte del tiempo, la vida en el extranjero era solitaria. Después de un largo rato, Julián volvió a hablar. Esta vez empezó a contar la historia de nuestros primeros encuentros. La primera vez que te vi fue en el podio del Premio Nacional. Eras tranquilo y distante como una magnolia, educado y distante. La segunda vez que te vi fue en el restaurante Occidental, donde trabajabas de camarero, tranquilo y sereno ante clientes difíciles. La tercera vez que te vi fue en una clase optativa, concentrado y sincero. Cada vez parecías diferente como un misterio, y yo ansiaba descubrir su secreto. Pero la primera vez que me confesé, me rechazaste. Me sentí avergonzada y dolorida, incluso dudando de mí misma. Solo después, cuando te conocí de verdad, comprendí de dónde venían todas esas caras tuyas, cómo habías sobrevivido tantos años. Solo quiero decirte que de ahora en adelante conmigo, no tienes que sentirte tan agobiada. La primera vez que tuve una cita contigo, te vi reír sin ninguna carga, completamente abierta y despreocupada. No pude evitar tomar una foto a escondidas, la revelé, te la di y me quedé con una copia. En ese momento pensé, si pudieras reír así toda la vida, no me importaría darte lo que fuera. Caminó todo el camino. Habló todo el camino. Hasta que llegó al final del camino, no había recibido respuesta. Abrió la boca para burlarse de sí mismo. De ahora en adelante mi corazón vacío jamás podrá llenarse. Zoe, eres demasiado cruel al dejarme así. ¿Qué se supone que debo hacer solo de ahora en adelante? Después de terminar, se agachó en el suelo y sollozó en voz alta. Lo siento, Julián. Quien más sufre es el que se queda atrás. Julián enterró mis cenizas en un lugar donde el viento era limpio y la luna brillaba. Espérame. De pie ante la tumba, su mirada era amable, su tono persistente, como si hubiera sido ayer. Vi a Julián firmar el acuerdo para ser enterrados juntos después de la muerte. Después de firmar, me consoló suavemente. Por favor, espérame un poco más, ¿quieres? Tengo que cuidar de tu hermano, y nuestros padres aún viven, no puedo bajar a estar contigo ahora mismo. Lo fulminé con la mirada. Debes vivir 100 años, Julián. Aunque no me oía, seguí hablando. Pensando en Julián siendo amable con otra mujer en el futuro. Me dolía el corazón como si me lo hubieran cortado con un cuchillo. Pero a él y a mí nos separaban la vida y la muerte, hacía tiempo que estábamos separados. Si un día conoces a alguien a quien ames de verdad. Respiré hondo y sonreí, luego me olvidé de mí misma y volví a amar. No te quedes estancado en el pasado, Julián. Julián le compró la casa que le había alquilado al hijo del casero. También contrató a una empleada doméstica para limpiar las habitaciones. Mi hermano regresó. Pero todas las mañanas seguía saliendo con mi foto en la mano a buscarme. Un mes después. El caso, antes estancado, dio un giro inesperado. Por extraño que pareciera, habían pasado 7 años, lo que hacía que las pruebas escasearan, pero inesperadamente el asesino acudió a la comisaría y se entregó. Al principio el oficial Son pensó que era una broma. Además, no parecía un criminal brutal. El hombre que se hacía llamar León observaba sus profundas ojeras, tenso y nervioso, mirando a su alrededor como si todo fuera una amenaza. Sí, maté a alguien. Hace 7 años maté a una chica. Iba al aeropuerto a ver a su novio. Me dejé llevar por la lujuria, la violé y, temiendo que me denunciara, la apuñalé hasta la muerte. Más tarde, preocupado de que su novio sospechara, usé su teléfono para enviar mensajes falsos y lo tiré a un depósito cercano. No fue hasta que la policía recuperó mi teléfono del depósito que el asesino fue identificado como León y arrestado.
El agente Son no solo respiró aliviado, sino que incluso el propio León se relajó, pidiendo aire repetidamente. Ya me entregué, así que déjenme ir, por favor, no me molesten más. Todos tenían mucha curiosidad por saber qué pudo haber asustado tanto a un asesino que preferiría morir antes que no entregarse. Julián contrató al mejor abogado y me demandó, exigiendo la pena de muerte para León. Y León se comportó obedientemente en el tribunal, confesando sus crímenes y sin mostrar la menor intención de apelar la pena de muerte. Sin embargo, su actitud era arrogante, como si creyera que no había hecho nada malo. Incluso declaró con descaro, rondando de noche y causando problemas, ¿acaso no estaba simplemente tentando a los hombres? ¿Cómo puedes culparme? Esa pequeña zorra se lo merecía. Julián intentó varias veces abalanzarse sobre él y golpearlo hasta matarlo, pero el abogado que estaba a su lado lo retuvo con fuerza. Tras el primer juicio, León fue debidamente condenado a muerte. Lo que no esperaba era que Julián fuera a verlo. León vio que el visitante era Julián. Su tono era descarado, me rogó muchas veces que la dejara ir, dijo que estaba a punto de irse con su novio. Julián apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en la carne y no sintió el dolor. El asesino habló con orgullo, si no hubiera estado soñando mucho con esa mujer últimamente, no me habría entregado. Ah, pero me he metido con tanta gente, he vivido hasta saciarme, he ganado mi fortuna. Ja, ja, ja. Al oír sus palabras, una oleada de náuseas me hizo vomitar instintivamente. Resultó que este bastardo no solo me había hecho daño a mí, sino también a otros. La mirada de Julián se fijó en el hombre que tenía delante. Dijo con frialdad, ¿no tienes una hija con tu exesposa? El asesino abrió de repente los ojos como platos. ¿Qué le vas a hacer a mi hija? Julián continuó hablando. Su tono era tranquilo, completamente desprovisto de sentimiento. He oído que aunque tu carácter sea malo, eres bueno con tu hija. Dime, ¿crees que tu hija podría pasar por lo mismo en el futuro? Mataste a la persona que más amaba, dejarte morir así sería demasiado fácil para ti. Ja. Antes de terminar, Julián se dio la vuelta y se marchó. Dejó que el otro hombre suplicara, llorara, amenazara y maldijera sin mirar atrás. Después de que Julián se fuera, su asistente le preguntó a un lado, «Jefe, ¿de verdad va a ir tras su hija?» Julián negó con la cabeza. La desgracia no debería recaer sobre la esposa o la hija de un hombre. Además, su exesposa y su hija son personas decentes, solo lo dije para atormentarlo. El dolor físico no se compara con la angustia mental, esta bestia debería sufrir mucho. Miré a Julián y asentí con satisfacción. Así es, Julián. Quizás era porque mi caso se había resuelto, el asesino había sido capturado y sentenciado, que mi alma se debilitaba cada vez más. Me iría pronto. Tenía muchas ganas de despedirme de mi hermano, de Julián. Pero no tuve oportunidad. En un día soleado y ventoso, miré a mi hermano y a Julián en la habitación, cerré los ojos y saludé la luz que me pertenecía. Hermano Julián, adiós. En la otra vida, nos volveremos a encontrar. El día que se ejecutó la sentencia de muerte de León, Julián fue a ver a mi hermano. Le dijo, Zoe está estudiando en el extranjero y le va bien. Me pidió que te dijera que vivas bien, que te extrañará. Los ojos del hermano mayor se abrieron de par en par. Estaban llenos de alegría. ¿En serio? Julián asintió. Ya conoces a Zoe, dura por fuera, pero tierna de corazón. Por muy difíciles que hayan sido las cosas para ella a lo largo de los años, nunca pensó en dejarte. De hecho, te quiere mucho. Luego sacó un regalo cuidadosamente envuelto. Es de Zoe. Sabía lo disgustado que estabas cuando se rompió la bola de cristal, así que te lo compró especialmente. Bajo la mirada expectante de su hermano, Julián abrió con cuidado el regalo. Dentro había dos figuras finamente talladas, un hombre y una mujer. Esta es Zoe y esta eres tú. El hermano mayor tomó el regalo con entusiasmo, lo miró, se secó las lágrimas de los ojos y sonrió tímidamente. Yo, Zoe, nunca jamás nos separaremos. Julián asintió. Sí, ustedes dos nunca se separarán. Al final añadió, Zoe y yo tampoco nos separaremos. No te preocupes, Zoe, tu hermano, yo te cuidaré.
Julián se dio la vuelta y se alejó. Con una voz que solo él podía oír, dijo, que tu muerte siga siendo un secreto que no puedo revelar. Dicho esto, Julián levantó la vista. Observó cómo dos nubes se separaban en el cielo. Las lágrimas le caían silenciosamente de los ojos.